Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablaremos de literatura, de poesía, de Ferrol y de sus magias, sus luces y sus sombras. Y es que todo esto lo recoge el último trabajo de Ramón Loureiro, como todos saben, escritor y periodista, además de Premio Julio Gamba. Y hoy nos vamos a centrar en su último trabajo, como señalaba Ferrol, una viaje por la alma da cidade, que esta noche tenemos el placer que nos pueda llevar por este viaje de este último trabajo. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. No, gracias a ti por haberme invitado a tu programa. Como no podía ser más, un programa de Ferrol y un libro que enlaza, exalta lo bonito que es Ferrol y que hace que el que no haya venido venga y el que esté aquí lo disfrute aún más. Esperemos que el que no haya venido venga y sobre todo que los que estamos aquí pues viajemos. El viaje más importante siempre es a través de uno mismo, y yo creo que Ferrol, que es una ciudad llena de magia, es una ciudad que cada día es diferente, la luz del Atlántico cambia cada hora. Yo venía ahora para aquí y me daba cuenta de eso también hace un instante, ¿no? Y de eso habla el libro, ¿no? Hemos podido ver los numerosos trabajos que llevas a tus espaldas ya realizados, pero ¿cómo surge este libro de Ferrol, este homenaje a la ciudad? Bueno, digamos que este libro es una manera de dar las gracias. Probablemente mis libros se lo deben todo a ciudades grandes, pues a Madrid, que es tu ciudad, a Barcelona, a otras ciudades, ¿sí? Incluso alguna ciudad del otro lado del mar. Pero yo se lo debo todo a Ferrol. A Ferrol se lo debo todo desde niño. Y este libro es una manera de dar las gracias a Ferrol, y también es un libro para los amigos, para dar las gracias a los amigos, ¿no? Es casi, bueno, no quiero caer en la cursilería, que uno cae con mucha facilidad en eso, pero es casi una canción de amor. Porque podemos decir que es un libro que rinde tributo a Ferrol con una mirada diferente, como señalaba, en la que no solo se destacan los lugares, los hitos, los sitios emblemáticos que tiene la ciudad, sino que llega a una parte más sentimental, podemos decir, de lo que conlleva esta ciudad naval. Sí, yo creo, mira, al final uno siempre está, eso lo decía don Gonzalo Torrente, al final uno siempre está hablando de uno mismo, porque uno mismo es lo que mejor conoce. Pues este libro efectivamente es mi mirada sobre la ciudad, es mi mirada particular sobre la ciudad. Pero en ese sentido, yo creo que también es lo que decía Novo Neira, el poeta, a veces dejas tus ojos, abres la ventana y miras el mundo para los otros, ¿no? Y es lo que he procurado hacer en este caso. Es mi propia mirada sobre la ciudad, insisto, es una manera de dar las gracias a la ciudad, pero es un viaje por los misterios y por las magias de la ciudad, porque esta es una ciudad maravillosa, una ciudad que no se parece a nada, una ciudad llena de gente estupenda, una ciudad elegante, una ciudad tolerante, una ciudad que a lo largo de la historia ha peleado siempre por la libertad y que siempre ha respetado a los demás. Y creo que es importante decir eso en un libro. Una imagen muy positiva de lo que se dice que carecen mucho los ferrolanos, que siempre se ve la parte negativa, y aquí es una muestra de todo lo bueno que tiene la parte positiva de la ciudad. Pero, mira, perdona que te interrumpa, yo con eso no estoy muy de acuerdo, porque verás, siempre se dice que los ferrolanos, yo no lo soy, quiero decir, pero soy de muy cerca de aquí de al lado. Claro, de ahí de Sillobre, que aunque cuando yo nací era un mundo muy distinto, pero bueno, Ferrol estaba en el horizonte, ¿no? Y al otro lado del mar interior, que es la ría de Ferrol. Pero yo creo que cuando hablamos de ese exceso de sentido crítico de los ferrolanos, estamos incurriendo también en un tópico. Los tópicos casi siempre son verdad, pero no son siempre. Porque fíjate en una cosa, todos estos ferrolanos que dices tú, pues mira, este señor yo conozco y tal, siempre se está quejando y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Ese señor, tú lo llevas durante un año a vivir a Cádiz o a Cartagena o a Mallorca, y a las 2 semanas está debeciendo por volver para aquí, ya quiere volver para aquí. Yo creo que ese sentido crítico también es una forma de amor a la ciudad y que no tenemos que malinterpretarlo. Te decía que yo no soy exactamente de Ferrol, pero veía Ferrol en el horizonte, y creo que eso también me ayuda un poco. ¿Sabes por qué? Porque las cosas, y esto es una paradoja, pero está ahí. Cuando algo es muy grande y muy importante, necesitamos tomar distancia para verlo bien. Entonces,
De la misma manera que Trapiello, que es de León, hizo el Madrid de Trapiello, o que John Banville hace su libro, que es sobre todo un libro sobre Dublín. John Banville tampoco es de Dublín, es una ciudad que está cerca de Dublín, a la que se iba un tren, pero no es Dublín. Entonces yo creo que eso también te da una cierta perspectiva de las cosas. No sé quién decía, ahora no me acuerdo, que uno de los mejores caminos que hay en la literatura es no perder la mirada de la infancia, ¿no? Y yo esa mirada de la infancia sobre Ferrol siempre la he conservado. Cuando yo era niño, Ferrol para mí era un lugar mágico. Y siempre he procurado verlo así, siempre he procurado verlo de esa manera, y al final me he dado cuenta de que no solo era un empeño, sino que verdaderamente es verdad, y Ferrol es una ciudad maravillosa. Señala Ferrol una ciudad de luz, pero también con sus sombras y misterios. Sí, con sus misterios sí, con sus sombras no tanto. Ferrol es una ciudad cuyas desgracias siempre han venido dadas por otros. Es decir, no hay nada de las desgracias que ha sufrido Ferrol que se le puedan achacar a los ferrolanos. Creo sinceramente que es así. Porque además Ferrol es una ciudad peculiar. En Galicia tenemos ciudades que han nacido alrededor de una catedral, tenemos ciudades pues, que han crecido favorecidas por el liberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ferrol es un tipo de ciudad distinta. Ferrol ha nacido de sus propios brazos, ha nacido el trabajo, ha nacido el esfuerzo. Después siempre se dice, bueno, pues es una ciudad favorecida por el Estado, en determinadas circunstancias sí, y en otras terriblemente perjudicadas. ¿Entiendes? Entonces, por eso creo que es tan importante ver a Ferrol desde la distancia, ver con un poco de perspectiva. Y como yo te digo, darle las gracias a Ferrol por mi parte, también es darle las gracias a todas las personas que han hecho posible que Ferrol exista, porque Ferrol es también un milagro, como decía Cardoso Pires de Lisboa, una ciudad que navega. Lo que está claro escuchándole es que es un libro escrito desde el corazón, mejor dicho, y a colación con el título, con el alma. Sí, yo creo, claro, es decir, conforme el tiempo pasa, uno también se da cuenta de lo que es esencial también en la escritura, ¿no? Eso lo decía Cervantes en su tiempo ya, que decía los libros no son los libros en los que se escribe como se escribe, sino en los que se escribe como se habla. Y yo creo que eso es importante hacerlo. Lo que decía Pla, es decir, escribe siempre como si le escribieses a un viejo amigo. Creo que eso es más importante para mí ahora que lo que hice en otras épocas y en otros ámbitos. Este libro es una guía literaria de lo que esconde y lo que tiene Ferrol, que como decía anteriormente no solo es para el turista que viene, sino para el propio ferrolano. De hecho, destacar que es más para el ferrolano, porque en cada una de estas páginas se ven personajes, historias muy de aquí, que si no eres de la ciudad no lo conoces, tiene esa doble vertiente. Bueno, pero también la gente, eso ayuda a que otra gente también conozca. Y que quiera hacer por conocer, por supuesto. Que son muy importantes, ¿no? No, como en este libro, Torrente Ballester tenía que estar especialmente en este año. Y especialmente en este año, como tú sabes, ¿no? Claro. A otro de los aspectos que también destacaría de este último trabajo es la infografía. La fotografía cobra pues especial protagonismo, donde no solo encontramos fotos, sino también dibujos, imágenes para explicar, y especialmente también algo que me ha destacado son esos retratos de esos personajes importantes de la ciudad de antes y de hoy en día. Sí, eso lo hizo personalmente Ismael González, el editor, que es un gran diseñador. Y bueno, son imágenes, no sé si eso se puede ver, pero son imágenes extraídas en muchos casos casi de mis álbumes familiares. Bueno, en este caso pongo, por ejemplo, aquí que hay un gran número de personas que seguro que todos ustedes saben quiénes son, la mayor parte, si no es todos. Sí, sí, pero bueno, lo podemos... Bueno, podemos pasar, sí, ha sido el primero que he cogido así, Torrente Ballester en esta, bueno, Torrente, por supuesto, ¿no? Como aquí con especial... Pero esas imágenes son imágenes generadas digitalmente sobre fotografías que ya existían, y después están las propias fotografías de Daniel Díaz Trigo,
que Premio Galicia de Fotografía, Sí. que ofrece una imagen un poco diferente de la... Bueno, de la ciudad, ¿no? entre las imágenes, destacar especialmente la de la portada, esta panorámica que se puede observar desde los jardines de De Herrera. Herrera, claro. ¿Por qué eligió esta imagen? No la elegí yo, pero ¿Por qué se eligió esta imagen? está muy bien elegida. Está muy bien elegida porque eso es el... don Gonzalo Torrente Ballester, que lo mencionábamos antes, decía que ese era el paisaje más hermoso del mundo, el que se veía desde los jardines de Herrera, y lo explicaba, no era solamente por una razón estética, que efectivamente el paisaje que se ve desde los jardines de Herrera pues es un paisaje muy bonito, pero había mucho más que eso, y es que ahí se veía la vida, ¿eh? Está la ría, está la Armada, el mar se lo ha dado todo, y en primer término, fíjate, es decir, hasta esta balustrada ahí de Herrera es excepcional, y entonces ese paisaje simboliza muy bien lo que es Ferrol. Y entonces Ismael eligió esa foto, y a mí me parece fantástico, ¿no? Porque realmente a la gente le gusta mucho. Y yo también empiezo a decir ahora lo que decía don Gonzalo Torrente, que efectivamente, probablemente ese sea uno de los paisajes más hermosos del mundo. Si bien yo creo, perdona que te interrumpa, que hay un paisaje aún más bello, que es el que se ve con los aviones que vienen del norte, que vienen con la cornisa cantábrica, los aviones que vayan a Coruña. Cuando tú vienes y ves eso desde el cielo, te das cuenta de realmente lo que es Ferrol y de todo lo que lo rodea, sobre todo al anochecer. Es extraordinario. Que más o menos eso, creo que en una imagen, vamos, no es la de un avión, pero creo que más o menos esto desde una perspectiva, claro, no es la misma que está comentando, pero Yo creo bueno, que es de Chamorro. pues puede ser muy probable, pero con esas luces, Y claro, es excepcional. sí, la verdad que Ferrol tiene unas imágenes muy bonitas. En el programa aquí de nuestra compañera Pepa, en El Toro por los Cuernos, que podemos ver nosotros ahí, tenemos también una imagen muy bonita de lo que es la ría, un poquito con poco luz, y que seguro que todos ustedes lo conocen. Volviendo a Ferrol, una viaxe pola alma da cidade, ¿qué es lo que sabía que no tenía que faltar en este libro? Uy, hay tantas cosas que no tienen que faltar, ¿no? Pero sobre todo no tenía que faltar la gente. La gente, como dice Sebastián Salgado, es la sal de la tierra, haciendo un eco de la escritura, ¿no? La gente que ha hecho Ferrol, que no puede estar toda, evidentemente, pero tiene recuerdo y aparecen claro, muchas personas. pero estoy seguro de que cualquier persona, y era mi intención, de alguna manera se va a ver representada en ese libro, porque hay un rincón que ama, porque hay el eco de un verso que le ha gustado, o porque ahí está un amigo suyo, o alguien que él ha querido, ¿no? Y eso me parece importantísimo. A mí, en el libro, la verdad que la manera que terminas el libro en el que hablas de Ferrol, señalas diciendo: no hai ni un só lugar en toda a terra ferrolá na que non florezca cada día alguna nova e ás veces secreta maravilla. Ferrol, que en sí mesmo é todo e que non se parece a nada, foi desde o seu primeiro día un fermoso milagre e así seguirá sendo eternamente. Eternamente, estoy seguro. Eternamente, de que con esa y con ese positivismo que decimos de nuevo, esa mirada a la ciudad, y que esperemos que cada vez sea mejor y que... Lo será. Da gusto escuchar ese positivismo que señala que es verdad que no hay mucha gente así, pero por este programa pasa mucha gente y la verdad que tiende a caer en el negativismo más que en el positivismo. Bueno, pues pero da gusto, por tanto, ver esa parte... Yo lo entiendo, pero yo no comparto. Mira, yo tengo una cosa que decía Cunqueiro, que decía que el pesimismo es un lujo que solo os podéis permitir los jóvenes. A mi edad uno ya no puede ser pesimista. Y no, Ferrol será así eternamente. Habrá malos momentos, los ha habido, los habrá siempre, pero los habrá por la voluntad de otros, y eso se superará. Yo siempre digo, insisto en ello, que Ferrol sufre el abandono que ha sufrido todo el norte de Galicia, toda Galicia do norte. Ese abandono, toda esta parte de Galicia, que en el 19 debió ser una provincia, como en algún momento se pensó en hacer,
hacer una provincia que fuera parte, bueno, que fuera toda la antigua provincia de Mondoñedo y gran parte de la provincia de Betanzos, y eso que ya tenía una gran ciudad, que era Ferrol. No se hizo en el tiempo de Javier de Burgos, y entonces Ferrol quedó en una situación difícil y complicada, y en vez de solucionar eso, a Ferrol ha habido mucha gente que ha querido hacerle las cosas peor, pero a pesar de todo la ciudad ha sobrevivido, como decía antes en las palabras de Cardoso Pires sobre Lisboa. Es una ciudad que navega y seguirá navegando. No, Ferrol no va a desaparecer, gracias a Dios y gracias a los ferrolanos. Un trabajo, un libro, una guía literaria que es un regalo para todos los ferrolanos y para la ciudad, porque alguien reconocido, un prestigioso en la narrativa española que escriba sobre Ferrol, que ponga en el mapa a la ciudad, es un gran regalo que se hace y que, como digo, lo pone en el mapa. No, el regalo es para mí. Yo tengo que dar las gracias y las gracias siempre por todo. Y como te decía, esto es una manera de dar las gracias. Nadie tiene que agradecerme nada a mí. Soy yo el que tengo que dar las gracias siempre, a mucha gente. ¿Cuál ha sido la repercusión, la gente que le dice por la calle con respecto a este libro? Bueno, acaba de salir, claro, bueno, también es cierto, pero seguro que hay bastante gente que ya ha podido sí, que lo tiene y tal. Ellos. Bueno, la gente, ¿qué va a decir? Son mis amigos y dicen que les gusta mucho, ¿no? Pero siempre dicen eso. Pero yo veo que a la gente le ha gustado que esto se hiciera y se hiciera de esta manera, porque es como nuestra vida cotidiana. Lo que yo digo ahí no es nada nuevo, la gente ya lo sabe, pero en nuestro día a día también no basta con saber las cosas hay que decirlas. Yo tengo un gran amigo que está, un gran amigo de Ferrol además, que le quiere mucho a Ferrol, que está en la dedicatoria de este libro. Javier Álvarez Salgado, uno de los mejores, que es de Vigo, pero uno de los mejores atletas que ha existido siempre en España, y él dice algo muy bonito, dice, la felicidad hay que trabajarla todos los días, y yo creo que eso es cierto, y es una buena escuela de vida. Entonces, efectivamente, claro, hay mucha gente que sabe, y mejor que yo, lo que está dicho en este libro, pero hay que decirlo, entonces yo creo que era importante decirlo. Podemos, es lo que señalaba, una guía literaria que señalaba que podía encontrarse en otros lugares, no se dice nada nuevo, sí que se escribe con una narrativa, con una poesía que te hace que te lleve por esas páginas, no solo como una propia guía, sino que te hace sentir, emocionarte y pasar por esos lugares de la ciudad, un libro que antes no lo hemos podido encontrar, que no ha habido anteriormente. Por lo tanto, ¿cómo no surgió antes? Bueno, quizá yo mismo debía haberlo hecho mucho antes, pero... Nunca es tarde, si la dicha es buena. ¿no? Y además, Ferrol tiene mucha bibliografía, hay una gran cantidad de maravillosos libros sobre Ferrol, y sobre todo sobre aspectos puntuales de Ferrol. Yo no me he centrado en eso, me he centrado en la visión de conjunto, y me he centrado sobre todo, porque yo no soy un intelectual, yo no soy una persona culta, yo soy esencialmente un narrador, como decía Casares de sí mismo, o como decía Stephenson, como decían a Stephenson en Los mares del sur, Tusitala, el que cuenta historias. Entonces, repito, ya es que está uno condenado a repetirse, nada hay allí que no se haya dicho, o al menos que no se haya dicho de otra manera. Pero yo creo que es esencial reivindicar y saber valorar lo que tenemos. Igual como cuando tú tienes un amigo extraordinario, está ahí todos los días, y pues también es bueno decirle un día, oye, mira, muchas gracias, porque siempre estás ahí, como diría también Cunqueiro, un amigo irreprochable. Decirle a Ferrol eso, yo creo que es necesario, porque todos le debemos mucho. Una guía literaria en la que no solo se centra, pues por ejemplo, en ese arsenal, también hay presencia de la calle, de la Magdalena, de esa tableta de chocolate, de los bares y de esas conversaciones que se tienen, de esos cafés que se tienen en nadie ellos. repara, por ejemplo, una cosa que a mí me parece importantísima, que es que Ferrol, no siendo la ciudad más grande del mundo, es probablemente la ciudad que tiene los cafés más bonitos del mundo.
y nadie le da importancia a eso. Entonces eso crea también una manera de vivir. El ferrolano es una persona que lee mucho. Ferrol es una ciudad de grandes lectores de prensa, es una ciudad de grandes lectores de literatura, de verdadera literatura, no solo de libros para pasar el tiempo ya pasa suficientemente rápido, ¿no? Y es una ciudad de grandes conversadores. Y como decía don Gonzalo Torrente, de nuevo lo citamos a él también, cómo no citarlos a todos ellos, de intelectuales que no ejercen, que tienen capacidad para reflexionar sobre la realidad y explicarla, aunque no lo hagan, y es así. Los cafés tienen mucho que ver con eso. Y con la cultura también ferrolana y la unión la música también se centra, que no hablar de la música y la vinculación de los ciudadanos con ella y con lo que representa la ciudad. Por otro lado, también me gustaría destacar el prólogo. En esta ocasión, el concejal de Cultura, José Antonio Pontefar, ha escrito un prólogo que creo que explica claramente lo que vamos a encontrar en las siguientes páginas, que no ha sido la primera vez, sino hace ya mucho tiempo, creo que hace unos 30 años fue el que escribió el primero. Sí, por eso está, no está en calidad de concejal. De cultura, bueno, yo lo digo para que todos ustedes se sitúen de quién estamos hablando. Claro. Ya sé, no está como concejal, pero bueno. Él ya hizo el prólogo de mi primer libro de narrativa. Yo antes había hecho un par de libros de fotos, un par de ensayos fotográficos, fotografía documental. Pero él fue el que hizo el prólogo de mi primer libro de narrativa, una novela corta que se llamaba Morgado, que a mí me da vergüenza haberlo escrito. Yo no habría escrito ese libro, desde luego no lo habría publicado. Y digo esto, yo lo digo de corazón, no lo digo como decía Borges, que Borges decía que que buscaba y compraba los ejemplares de su primer libro para destruirlos y tal, pero claro, el primer libro de Borges no era Morgado, el primer libro de Borges era Fervor de Buenos Aires y no había que destruirlo. ¿Dónde vamos a poder encontrar este libro? Está en todas las librerías. No hay problema, en cualquiera que pase por allí, aquella persona. Seguramente que muchas personas que nos están escuchando ahora mismo pues quieren hacerse con un ejemplar y conocer esos misterios de Ferrol, que le lleve esa guía por la ciudad, y es importante pues bueno saber que lo pueden encontrar por todos los lugares. Antes de finalizar esta entrevista, que ya el compañero me está comentando que tenemos que terminar con ella, pero sí que me gustaría tratar algunos otros temas, como por ejemplo ese acto de presentación que tuvo lugar hace unas semanas en el Hotel Almirante, muy bonito, lleno de muchísima gente, la verdad es que, y pues gente que supo reconocer este trabajo. ¿Qué tal fue? Sí, fue un acto verdaderamente bonito y muy conmovedor. Y si me permites voy a decir una cosa, es que queda feísimo esto, de sacarse en procesión a uno mismo. Ya sé que es muy feo, pero lo voy a decir sin ninguna falsa modestia. Es más, lo digo imbuido de la más repugnante de las vanidades. Una cosa que me decían unos amigos míos que venían un poco lejos de él, pero que conocen muy bien Ferrol, y me decían: só alrededor dun libro teu se xuntan Ferrol xente tan distinta, están aquí falando entre eles amigablemente e coñecéndose mellor. Eso nunca lo había pensado, tampoco quiero pensar que sea tanto como eso, pero creo que un poco sí, y eso me alegra y me hace muy feliz, ¿sabes? Y antes de finalizar, creo que está ya con otro proyecto en camino. Sí, bueno, a ver, ahora no quiero llamarle a eso un libro grande, pero bueno, digamos que es un libro de otro tipo, ¿no? Bueno, yo hubo una década en la que, no voy a decir que tuviera yo una presencia en la literatura española, ni grande, ni pequeña, ni medio pensionista. Hombre, yo lo reafirmo que sí. Bueno, lo tuvieron algunos libros míos, pero esos libros, bueno, están ahí, y ya no son míos, son de los lectores, ¿no? Pero aquello pasó. Es decir, libros que me dieron muchos amigos. Los lectores son amigos a los que muchas veces no conoces, tanto aquí como al otro lado del mar,
¿sabes? Y yo tengo que dar gracias por aquello, tantos lectores, el apoyo generoso de la crítica, incluso una cierta atención en el mundo académico. Pero eso fue pasando con el tiempo. Yo doy las gracias, porque eso no pasó con un libro mío, pasó con 4 o 5. Pero después vino el tiempo de la pandemia y yo publiqué un último libro que fue Las máscaras del fin del mundo, y ese libro pasó absolutamente desapercibido en toda España. Entonces, yo no iba a decir si eso era mejor que Las galeras de Normandía, yo no iba a decir si eso era mejor que El lejano reino de la Vía Láctea, pero me dolió. Nunca he contado esto, pero me dolió. Y entonces yo dije que quizá había pasado el tiempo de escribir ficción. Pero, bueno, el empeño de unos amigos de Madrid, de tu ciudad, y de una editorial a la que yo quiero mucho, me ha devuelto a, no sé si a la ficción, pero sí a un libro que sale de mis cuadernos y estoy trabajando sobre ficción. Digamos, sí, son libros que van haciendo de mis cuadernos. Yo no sé si exactamente una novela eso, pero lo que sí es, podríamos decir, un dietario sin fechas y con interpolaciones mágicas. La magia siempre está presente en todos sus libros. Claro, como no va a estar. Y de la misma manera que está Ferrol, Ferrol está siempre, y está esa mirada de niño del que yo te hablaba, que claro, yo desde el otro lado de la ría, desde medio del monte, pues claro, veía Ferrol en el horizonte, y Ferrol siempre estaba lleno de luces. Y después cuando a mí me traían aquí a Ferrol de niño, pues era un sitio en el que los Reyes Magos no había que soñarlos, los Reyes Magos ya estaban allí en el Belén de la Orden Tercera y les podías dar allí la carta en persona. También el Belén de la Orden Tercera, es que se nos olvida, hay tantos temas tratados en este libro. El Belén libro. de la Orden Tercera y el recuerdo de mi amigo Alfredo Martín siempre estará ahí. Y entonces, bueno, cantos amigos hay que xa non están. Pero viven, que están en presente, viven en nuestro recuerdo. Me decía el otro día un escritor muy amigo mío, César Antonio Molina, me decía de nuevo, tú les has regalado la eternidad. No, yo no les regalé nada, me regalaron a mí ellos su afecto y sus vidas, y están por ahí también. Perdón por No, por supuesto, es que este libro se trata de eso, de emociones, la emoción que genera especialmente en el ferrolano. Ramón Loureiro, ha sido un placer poder tenerte esta noche aquí y estaremos atentos de esos próximos trabajos y a ver en lo que queda este último. Bueno, espero que el próximo año pueda salir ese libro, pero quizá no sea el año que viene, si será el siguiente. Cuando sea, estaremos aquí atentos para poder contarlo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal A la Carta de YouTube y también en la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.